Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola, bienvenidos todos hoy a un nuevo episodio más de este programa Discapacidad en Acción, que todas las semanas proyectamos por este canal de YouTube o en la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento en la ciudad de Bucaramanga, si vives en Bucaramanga. Bueno amigos, hoy tenemos un tema bastante interesante para tratar. Como se habrán dado cuenta, en los episodios pasados hemos estado profundizando en lo que es la estrategia RBC o rehabilitación basada en comunidad. Y sí, estamos hablando de la rehabilitación basada en la comunidad, pero aplicada a las personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Esta vez estamos profundizando en todos los ajustes razonables que pueden tener las personas con este tipo de discapacidad. En episodios pasados hablamos del componente de salud, que como bien habíamos hablado, hablábamos de la promoción, la prevención, la atención médica, la rehabilitación, los dispositivos de asistencia. También hablamos del componente de educación en lo que tiene que ver con infancia temprana, primaria, secundaria, superior, la educación no formal y lo que es el aprendizaje de toda la vida. Y hoy amigos es el turno de tocar el componente de sustento. De hecho uno de los más importantes, porque si algo tiene, si hay algo más bien que pueda dignificar la vida de una persona con discapacidad es el sustento, el trabajo. Al fin y al cabo, gran parte de nuestra vida vamos a estar trabajando, vamos a estar sustentándonos. Nuestro trabajo es lo que da a nuestra vida sentido, nuestro trabajo también es lo que nos permite comer. Y esto obviamente depende de los dos componentes anteriores. El poder desarrollar un buen trabajo depende mucho de cómo estemos en nuestra salud. Depende mucho de que nuestra salud nos permita hacerlo también. Y también depende mucho de nuestra educación. La educación precisamente es la que nos capacita para poder ejercer ese trabajo, para poder desarrollar las habilidades, las competencias adecuadas para poder desarrollar ese oficio. Así que hoy y en la hora, a lo largo de la hora que va a durar este programa, vamos a hablar de este componente de sustento. Vamos a hablar en particular del desarrollo de las destrezas, del trabajo por cuenta propia, del trabajo remunerado, de los servicios financieros, de la protección social. Todos estos son los elementos del componente de sustento de la RBC y vamos a explicar en cada uno de ellos qué ajustes razonables pueden necesitar las personas con discapacidad cognitiva para, que esto de conseguir trabajo, esto de conseguir una vida adulta independiente, se entienda bien, no sea una odisea, o sea más fácil. Esa es la idea de lo que compartimos en este programa. Así que amigos, si desean conocer todo esto, les recomiendo que se queden hasta el final. Y no siendo más, vamos con nuestra primera sesión de este programa de Discapacidad en Acción. Aprendamos de la discapacidad. Bueno, entonces en esta sesión de Aprendamos sobre discapacidad vamos a hablar del componente de sustento, vamos a profundizar en qué consiste. Básicamente hay varias cosas que hay que mencionar y es que el componente de sustento es el que se encarga de estudiar todo lo que hace que podamos mantenernos, que podamos comer, digámoslo así, es la parte laboral directamente. Y bueno, aquí hay que mencionar que hay una realidad, y es que las personas con discapacidad en muchos países estamos afectados, por los mismos factores que causan pobreza, pero además de la pobreza hay varias desventajas. Una desventaja, y que se nota mucho en la discapacidad cognitiva, es que muchos enfrentamos barreras a la hora de acceder a la educación.
Y si no hay un buen acceso a la educación, pues obviamente el poder desempeñar la parte laboral se va a ver afectada. Si no podemos estudiar una carrera, si no podemos a través de esta educación adquirir las habilidades necesarias, todo esto se va a ver afectado. Aparte de todo, en una discapacidad como la discapacidad cognitiva, intelectual, es precisamente en el ámbito educativo donde estas herramientas, donde estas barreras, se notan más. Entonces puede que la misma discapacidad haga que a la persona le cueste mucho trabajo aprender cosas nuevas, educarse, y esto desde luego va a ser una limitación en este componente de sustento. Y lo otro también, o la otra barrera importante, es que muchas personas con discapacidad cognitiva pues tenemos barreras para conseguir un trabajo decente, en parte por los estereotipos que hay sobre nosotros. Bueno, estereotipos así de que no podemos desempeñar nuestro trabajo, que pronto lo vamos a hacer más lento, que pronto lo vamos a hacer mal. Aquí la discapacidad cognitiva es donde más barreras de este tipo hay, tanto barreras actitudinales como barreras a nivel educativo. Cabe decir que, bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, que la discapacidad aquí no está definida no solo por las diferencias así que podamos tener, me refiero con esas diferencias a deficiencias, sino también el contexto, ¿sí? Obviamente una persona con discapacidad cognitiva que reciba mucho apoyo, pues va a poder desempeñar una vida casi normal en el ámbito educativo, laboral. Entonces, no son solamente las limitaciones que pone la discapacidad lo que puede limitar a la persona, sino también otro tipo de barreras que tienen que ver más con el entorno. Y a veces son los factores externos los que más pueden afectar. Entonces, entre esas barreras podemos tener que el mismo lugar puede ser un lugar estresante para la persona con discapacidad. Pueden haber barreras físicas también. Pueden haber barreras actitudinales en el sentido de que si la gente en ese sitio de trabajo desconoce lo que es la discapacidad cognitiva, pues va a ser bastante difícil. O sea, siempre va a existir el estigma que una persona con síndrome de Down, que una persona con autismo no va a hacer bien las cosas, y esto creo que es de lo más importante que hay que trabajar. Hay que darnos cuenta que las personas con discapacidad cognitiva son capaces de muchas cosas, sobre todo si se explotan lo que son capaces de hacer, las cosas donde brillan más. Esto es lo más importante, y aquí es donde los terapeutas, los maestros deben detectar esas áreas donde las personas con discapacidad cognitiva pueden aportar cosas al mundo. También es importante que las empresas desarrollen programas de inclusión laboral. Con inclusión laboral, ¿a qué me refiero específicamente? A programas de empleo integrado en empresas comunes, donde se trabaja exactamente igual, en las mismas condiciones, con los mismos sueldos, horarios, que cualquier otro trabajador sin discapacidad. O sea, la idea es que la persona con discapacidad cognitiva se exponga al ambiente laboral normal, obviamente con una orientación, con una guía, y este va a ser un entorno donde probablemente la mayoría de empleados no tiene discapacidad alguna. Esto pues sería lo ideal, que una persona con discapacidad cognitiva que pueda llegar a una empresa, encuentre ya lo que necesita, que pueda trabajar a la par con sus compañeros sin discapacidad, que haya entendimiento tanto de sus compañeros como de su jefe. Esto es lo que llamaríamos propiamente la inclusión laboral. Bueno, aquí también hay que hablar de lo importante que es capacitar a la persona en las tareas relacionadas con un puesto determinado. Hay que mirar que esta, digamos, inclusión laboral sea efectiva.
¿En qué sentido? En que es importante revisar que las personas con discapacidad intelectual leve o moderada, pues, bueno, hayan aprobado el proceso de selección, que se les haya dado la respectiva orientación y que se puedan hacer las adaptaciones necesarias para que puedan desempeñar de manera eficaz el trabajo para el que fueron elegidas. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se trata de personas con discapacidad cognitiva es la parte social, la habilidad social. Muchas personas con discapacidad cognitiva van a tener que recibir como una especie de entrenamiento en destrezas sociales, sobre todo si van a trabajar en un trabajo que tenga que ver con atención al cliente, donde tenga que ver con atender personas, o donde este trabajo es un trabajo en equipo, o sea, la persona con discapacidad con otras, cuando se requieren mucho las habilidades interpersonales. Estas, digamos, habilidades sociales son importantes para poder realizar un trabajo en equipo. También para poder conocer, pues, las jerarquías en el ambiente laboral, para saber, digamos, para tratar al jefe como el jefe, al resto de empleados. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, con las personas con discapacidad cognitiva, pues, digamos que no hay que dar nada por sentado, no hay que asumir que la persona ya han trabajado las habilidades sociales con ella, sino es algo que hay que trabajarlo también. Bueno, hay que mencionar entonces ahora que esto que estamos hablando entraría dentro del primer elemento de esta RBC, que es el desarrollo de destrezas. Destrezas tanto que requiera el trabajo, el oficio que esté realizando, como también destrezas que pueda necesitar la persona a nivel social. Bueno, en esto de las destrezas también cabe añadir que es importante enseñar a la persona a tener un orden en el trabajo, a vestirse de forma aseada, a llevar el uniforme correctamente. Es importante que la persona con discapacidad cognitiva aprenda a respetar un horario, aprenda a tratar las figuras de autoridad, aprenda, digamos, a manejar el tiempo, o sea, lo que es la función ejecutiva prácticamente. Bueno, a saber cuándo, por ejemplo, pedir ayuda a su jefe, a otros empleados también. Entre esas destrezas que hay que desarrollar también está el que la persona aprenda qué puede hacer cuando necesita ayuda, cuando está ansiosa. El poder comunicar al jefe qué siente también. Y también esto incluye, claro está, el que a los empleados y a los mismos empleados de la empresa y a los jefes y todo esto se les haga una concientización sobre qué cosas puede necesitar una persona con discapacidad cognitiva en este lugar de trabajo. Y de pronto, ¿qué áreas hay que fortalecer? De pronto, aquí algo que sería útil es a todas las personas con discapacidad cognitiva darles una capacitación aparte, una capacitación de pronto en cómo hacer determinados trámites, cómo llenar ciertos formatos, cómo desempeñar el trabajo correctamente. Esto es súper importante. No siempre es bueno dejar esto en manos del cuidador, sino que la misma empresa, lo ideal es que pueda propiciar mecanismos para que, la persona, o sea, la misma persona pueda, de parte de sus mismos compañeros, de parte de los mismos integrantes del trabajo, aprender todo esto. Y que también la persona se pueda integrar en los espacios comunes, como uno más. En esto consistiría esta primera parte de lo que sería el desarrollo de destrezas. Ahora, cuando una persona
con discapacidad cognitiva llega a la adulta, pues muchas personas nos solemos enfrentar a un dilema. El dilema es o si vamos a trabajar por cuenta propia, o sea, siendo uno un autoempleado, montando un negocio, o si vamos a ser empleados, o sea, si vamos a tener un empleo remunerado, donde nos paguen un salario mensual y todo. Ambas formas de trabajar son válidas, ambas formas de trabajar pues tienen sus desafíos. Entonces, en el trabajo por cuenta propia, pues tenemos muchas personas con discapacidad cognitiva que de pronto pueden aprender a hacer manualidades, pueden venderlas. Muchas veces, algunas personas con discapacidad cognitiva que logran trabajar por cuenta propia son personas que sus padres, que su entorno les ayuda a desarrollar o potenciar una habilidad. Algunas veces una habilidad artística, algunas veces es una habilidad que la persona... Obviamente el trabajo por cuenta propia va a ser un trabajo donde la persona posiblemente va a necesitar mucha orientación. Recordemos que algo que muchas veces ha pasado es que las personas con discapacidad cognitiva pues siempre han tenido tendencias a ser explotadas, a que otros se aprovechen de ella. Y aquí es donde digamos que aunque la persona con discapacidad cognitiva necesite ayuda, pues muchas van a necesitar como una especie de manager. Como alguien que les ayude a administrar las finanzas. Eso es algo importante. Alguien que le ayude a esta persona, por ejemplo, a abrir una cuenta en un banco, a administrar el dinero que gana, cómo manejarlo con el banco. A las personas con discapacidad cognitiva es muy importante enseñarles a ahorrar dinero. Y en esto pues en esto cobra mucha importancia todas las habilidades relacionadas con el manejo del dinero. Lo importante es que si la persona va a tener como una especie de manager, como alguien que le organice el trabajo, pues tiene que ser, claro está, una persona de mucha confianza. Una persona pues que tenga una muy buena conexión con esta persona, que le pueda pues animarla a trabajar. Hay personas con discapacidad cognitiva que para poder desempeñar su trabajo va a necesitar tener a alguien que le ayude a organizar su rutina, su día a día. Y aquí es donde cuando la persona va a trabajar por cuenta propia, esto puede ser útil. Alguien que le ayude a proyectar ese trabajo a largo plazo. Alguien que anime a la persona a continuar. Y claro, esto nuevamente, aquí lo importante es que se haga la voluntad de la persona. O sea, no debemos obligar a una persona con discapacidad cognitiva a trabajar en algo que no le gusta solamente porque pensamos que es lo mejor para ella. Si nosotros somos lo suficientemente creativos, casi cualquier cosa, cualquier oficio puede ser rentable. Según lo que, claro está, lo que a la persona le guste. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es esto, el trabajo remunerado. Desde luego uno de los desafíos que presenta la discapacidad cognitiva es que, muchas personas que conozco que al igual que yo tienen síndrome de Asperger o autismo, les cuesta mucho conseguir trabajo. Esto es debido principalmente al déficit de las interacciones sociales, al déficit, por ejemplo, a la hora de la persona iniciar una conversación, hablar con desconocidos, adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. Aquí, pues, para preparar a la persona con discapacidad para el trabajo remunerado hay varias cosas que hay que hacer. Y bueno, y hay que saberlas hacer para básicamente hacerlas bien. Una de esas primeras cosas, claro está, es enseñar a la persona con discapacidad cognitiva lo que es una entrevista de trabajo. Realmente una entrevista de trabajo en realidad es un examen donde, digamos, el entrevistador tiene la oportunidad
de evaluar la persona tanto psicológicamente, actitudinalmente y también de paso probar las competencias que pueda tener esta persona. Hay personas que de pronto van a necesitar algún tipo de entrenamiento para ir a una entrevista laboral, o sea, para saber de pronto cómo debe contestar las preguntas de rigor que le haga el entrevistador, qué cosas está bien o mal vistas en una entrevista de trabajo, sobre qué cosas debe enfocarse la persona en hablar durante la entrevista. Y sobre todo algo que es muy importante enseñar a las personas con discapacidad cognitiva es cómo, o sea, enseñarles a cómo poder mostrar lo mejor de sí mismos. O sea, una de las cosas muy importantes es enseñar a una persona con discapacidad cognitiva a cómo vender sus habilidades, a cómo convencer a esa persona que la va a contratar de que evidentemente ella o él es la persona que deberían contratar, porque es la persona que muy probablemente tenga las habilidades que están buscando. Aquí, pues claro, es importante hacer un ejercicio con la persona con discapacidad cognitiva para que la persona pues pueda tener un conocimiento realista de sí mismo, saber de forma objetiva qué es capaz de hacer, y a partir de ese conocimiento pues esta persona pueda de forma objetiva mostrar a otros pues lo que es capaz de dar de sí misma. Bueno, otra cosa que es importante enseñar a las personas con discapacidad cognitiva, aparte de saber cómo manejar el tiempo, también es importante enseñarles a ser flexibles. Hay personas con discapacidad cognitiva que pueden bloquearse en una tarea, o sea, que pronto pueden empecinarse en hacer una actividad de una misma forma, de un solo modo, y para ellos puede ser difícil pasar a una actividad diferente. En esas personas habrá que trabajar esto, ver cómo pueden pasar de un oficio a otro de manera flexible. Otra cosa que es muy importante también es, desde luego, enseñar a la persona con discapacidad lo que es la jerarquía social dentro de ese lugar de trabajo. Obviamente que la persona sepa reconocer quién es el jefe, quién es los que están debajo de él, etcétera. Otra cosa que, bueno, puede ser útil también es felicitar a la persona, claro, cuando la persona haga las cosas bien. Ese es un tema que muchas veces se olvida. O sea, hay personas a las que se les regaña cuando hacen las cosas mal, cuando cometen error, pero también es importante a las personas con discapacidad cognitiva darles una especie de feedback. Un feedback cuando están haciendo las cosas bien, cuando todo está funcionando según lo que se espera. Eso también es súper importante. Otra cosa que puede ayudar mucho a las personas con discapacidad cognitiva es que puedan tener, digamos, dentro del grupo de compañeros alguien que sea como un amigo con el cual puedan hablar, que sea como una especie de confidente, que sea como alguien que le ayude a esa persona. Bueno, yo sé que en la educación se habla mucho de lo que son los maestros sombra. Sin embargo, si hay alguien o si hay algún grupo de personas que ayuden a la persona con discapacidad a entender el sitio de trabajo, lo que tiene que hacer y todo esto, lo ideal es que sean empleados de esa misma empresa, compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque si son compañeros de trabajo, pues van a pasar dos cosas. Por un lado, la persona con discapacidad cognitiva va a poder conectar con ellos más fácil, lo que va a hacer que la persona se pueda relacionar mejor. Y que si la persona lleva un buen trato con sus compañeros de trabajo, la persona se va a sentir incluida. Lo que de luego pues va a ser algo que va a ayudar mucho, digámoslo así, a reforzar lo que es la autoestima. El sentimiento de valía que tenga la persona dentro de esta institución, dentro de esa empresa.
Y eso va a ser algo que la puede llenar de orgullo, la puede llenar de motivación. Entonces, no hay que olvidarnos de esto. O sea, muchas veces lo que va a llenar de motivación o orgullo a una persona con discapacidad cognitiva no es tanto el que su jefe le esté felicitando y le esté diciendo, oye, lo estás haciendo bien, sino que la persona sienta que realmente hay una conexión con sus compañeros, que realmente se siente gusto allí. Eso es lo más importante. Ese tipo, digámoslo así, de conexión emocional. Otra habilidad que he visto que es muy importante enseñarle a las personas con discapacidad cognitiva es cuánto cobrar por su trabajo. Eso sé que suena, digamos, para algunas personas será muy obvio, pero para esas personas no. Con las personas con discapacidad cognitiva, pues no hay que dar nada por sentado. O sea, no hay que asumir que porque algunas fueron al colegio, entonces ya lo saben todo, no. Aquí, digamos, hay habilidades que va a tocar, digamos, enseñarlas, por decirlo así, con plastilina. Paso a paso. Y bueno, afortunadamente hay lugares donde se han dado avances en ese sentido. Que más adelante en este mismo programa pues los vamos a mencionar. Y bueno, el otro componente, amigos, que es importante tener en cuenta son los servicios financieros. Eso es súper importante porque puede que, listo, tengamos una persona con discapacidad cognitiva que ha logrado conseguir un trabajo, que empiece a trabajar, pero puede que llegue el día en que esa misma persona quiera casarse, tener una pareja, conseguir una casa, todo esto. Entonces, cuando se trata de este tipo de decisiones, aquí es donde es importante que la persona conozca los servicios financieros. Conozca, por ejemplo, cómo puede hacer un préstamo con un banco, bajo qué modalidades puede hacer a un crédito, cómo lo puede pagar. Prácticamente a nivel financiero, gran parte de nuestra vida ya hoy en día depende de los bancos. Sobre todo hoy que al manejar dinero virtual, al ser una parte de nuestro dinero una moneda virtual, pues ya cada vez se hace necesario, digamos, estar suscrito a un banco, tener una cuenta bancaria. Con el tiempo, digamos, el dinero, digamos, virtual ha ido tomando más importancia, ya que muchas cosas se hacen a través de internet. Y claro, esa es otra de las cosas que las personas con discapacidad cognitiva deben aprender a hacer. Entre las habilidades que es necesario enseñar a una persona con discapacidad cognitiva en lo que tiene que ver con servicios financieros, pues está el aprender a reconocer estafas, detectar cuando la quieren engañar, cómo mantener seguro el dinero, cómo entenderse con la plataforma de los bancos. Todo esto es supremamente importante. Y ya en una última parte de esta estrategia RBC tenemos lo que es el componente de la protección social. Así como las personas, digamos, convencionales necesitan tener una garantía, tener lo que sería un fondo de pensiones, algo que garantice tener algo de dinero para la vejez o así, las personas con discapacidad cognitiva necesitan algo parecido. Entonces es importante también enseñarles todo esto, que son los fondos de pensiones, porque son importantes, todo esto también. Sé que bueno, todo esto que acabamos de explicar pues suena como un desafío, porque son bastantes cosas. El componente sustento es un componente bastante amplio, pero a su vez es uno de los más importantes, porque digamos esto define lo que la persona va a hacer durante, bueno, buena parte de su vida. El cómo va a trabajar, el trabajo es lo que la va a dignificar, aparte de todo de que va a ser lo que le va a permitir ganarse la vida.
Obviamente, pues claro, hay personas que van a tener más necesidades que otras porque no hay dos personas con discapacidad cognitiva que sean iguales. Algunos van a necesitar en sus trabajos apoyos en la comunicación, el lenguaje. Algunos van a necesitar como algún personal de apoyo, otros casi no van a necesitar ayuda. Esto también hay que tenerlo muy presente. Es importante también que cada vez más las empresas se capaciten en el tipo de las necesidades que pueden tener las personas con discapacidad cognitiva. Y por eso en parte, amigos, por eso es que decidí hablar de este tema porque, bueno, casi no se habla del tema. Mucha gente asume que las personas con discapacidad cognitiva son personas que no pueden trabajar, que están ahí para que los demás la mantengan, pero como vamos a ver, y en algunos ejemplos que voy a poner, sí que es posible. Entonces, amigos, en la siguiente sesión de este programa, que se titula ¿qué se está haciendo en la discapacidad?, vamos a hablar de dos empresas, bueno, tres, que hay no solamente en Colombia, sino en el mundo, que han hecho inclusión a personas con discapacidad cognitiva. Y vamos a hablar un poco en qué consiste el programa que han hecho. Afortunadamente, pues hay dos de estas empresas que han llegado aquí a Colombia y que han acogido a personas con discapacidad cognitiva. También hay una agencia de empleo aquí en Bucaramanga. También vamos a hablar de eso un poco. Así que vamos con la siguiente sesión de nuestro programa. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno, en esta parte que se está haciendo en discapacidad vamos a mencionar tres iniciativas que han habido para incluir laboralmente a algunas personas con discapacidad cognitiva. Bueno, las dos primeras iniciativas de estas, que son SAT y Especialisterne, pues están dirigidas en particular a personas dentro del espectro autista. Y la propuesta de Cajazán es una propuesta más a nivel general. Entonces vamos a hablar primero de Especialisterne. Bueno, Especialisterne es una empresa multinacional que, bueno, ha creado un programa que se llama Pasión por los Detalles, que básicamente busca poner en valor las especiales características de las personas con autismo o neurodivergentes. Pasa que muchas personas dentro del espectro autista tienen habilidades especiales, se concentran en detalles. Entonces, básicamente ellos lo que buscan es aprovechar esas capacidades que tienen las personas con autismo, que muchas veces quedan ocultas. Y la idea es potenciarlas y ver cómo esa capacidad que tienen las personas con autismo de enfocarse en los detalles puede ser útil a las empresas a nivel laboral. Entonces, la visión o la misión que ellos tienen es proporcionar formación y empleo a como ellos llaman personas neurodivergentes. Personas neurodivergentes son personas que no solamente tienen autismo, sino otras condiciones mentales, cognitivas también. Ver cómo estas personas pueden apoyar al mundo laboral desde la diferencia y compartir el conocimiento que ellos van adquiriendo. Esa es más o menos la idea de esta iniciativa. Cabe decir que Especialisterne pues ya llega a varios países del mundo, a varios de Latinoamérica, incluso Colombia. Entonces por eso es que la acabo de mencionar. Otra iniciativa así interesante es SAT. Bueno, SAT es una empresa que, bueno, también ha incluido a personas con autismo bajo premisas más o menos parecidas a las que usa Especialisterne. Ellos tienen un proyecto llamado Autismo en el Trabajo, que consiste en promover la inclusión laboral de personas
con diferentes tipos de discapacidad e impulsar la generación de oportunidades, generalizar sus derechos por un trabajo digno, así como para desarrollarse profesionalmente, o al menos así es como reza la premisa. Dicen, esta contingencia, nuestros esfuerzos están orientados a generar el menor traumatismo posible para todos nuestros empleados y lograr un alto porcentaje de éxito en las dinámicas de trabajo de casa. O sea, algo interesante que tiene SAT es que SAT también ha trabajado lo que es el teletrabajo. O sea, ha empleado a personas con discapacidad para teletrabajar. Muy importante porque hay personas que, bueno, no saben cómo, digamos, bueno, les cuesta mucho trabajar en un ambiente laboral, digamos, convencional. Aunque claro, cabe decir que estas iniciativas, tanto la de SAT como Specialisterne, están diseñadas principalmente para personas con autismo. Y personas que estén desarrolladas, o sea, diagnosticadas con trastornos del espectro autista. Pero entonces lo bueno es que ya han entrevistado, ya han vinculado más bien a diversas personas aquí en Latinoamérica, también y en Colombia, sobre todo en la ciudad de Bogotá y Medellín, pero principalmente en Bogotá. Y aquí en Bucaramanga tenemos Cajazán. Que Cajazán, bueno, ha sido una agencia reconocida en la vinculación de personas con discapacidad. Básicamente, ellos se han encargado de establecer lo que se llama la ruta de la inclusión laboral. Básicamente, lo que hacen ellos es que buscan como crear una bolsa de empleo donde las personas con discapacidad se pueden registrar. Las personas que tengan discapacidad, claro está. Y según la oferta laboral que vaya saliendo, pues a las personas con discapacidad las van llamando. Eso es más o menos lo que, bueno, como a grosso modo lo que ellos hacen. La idea es que las empresas que quieran obtener algún tipo de beneficio por incluir dentro de su planta laboral a personas con discapacidad, pues pueden directamente contactar con Cajazán y así digamos, lograr obtener estos beneficios. También Cajazán se ha articulado con la Universidad de Santander UDES para realizar lo que es la caracterización de, varias personas, obtener así un perfil ocupacional para las empresas que están haciendo pues sus ofertas laborales con Cajazán. Y bueno, básicamente eso es lo que hace esta empresa, o esta agencia. Otra organización, que cabe mencionar acá como un bonus es Best Boys. Best Boys es una organización que tiene sedes tanto en Bogotá como en Medellín, donde han incluido a personas con discapacidad cognitiva, principalmente. No tanto autismo, sino otras condiciones dentro de la discapacidad cognitiva. Y hay personas que han llegado a trabajar en Almacenes Éxito, en Home Center, personas con síndrome de Down. Entonces, Best Boys quizás es la organización que ofrece una oferta más amplia. O sea, es quizás el programa que está dirigido a un grupo más amplio de personas como Cajazán. Entonces también es una iniciativa pues que hay que tenerla en cuenta. Ahora yo los invito a ustedes, queridos oyentes, a que si ustedes conocen alguna iniciativa o si ustedes mismos están ahorita siendo vinculados laboralmente en un proceso de inclusión laboral, que lo cuenten acá en los comentarios, que escriban al correo de la emisora, que nos cuenten cómo ha sido. Los invitamos a que hagan eso porque es muy importante conocer sus experiencias. También es importante saber qué es lo que está pasando a nivel de discapacidad
aquí en Bucaramanga y la verdad pues nos complace mucho poder leer sus comentarios en ese espacio, poder leer sus experiencias. Esto es digamos más o menos lo que hay, al menos lo que yo conozco, pero como les digo, si alguien conoce algún programa del que no hayamos hablado, sería bueno que lo comente acá en los comentarios. Eso es todo por esta parte. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Bueno, ahora en esta parte del programa en Rompiendo Barreras, como eran hay un testimonio. Y bueno, como yo estoy solo grabando este programa, pues les voy a compartir mi testimonio de cómo ha sido, bueno, mi inclusión laboral. Qué cosas he hecho yo para poder trabajar y todo. De forma breve. Entonces, bueno, para los que no me conocen, pues yo soy ingeniero de sistemas. Básicamente, pues yo no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar. Estaba entre varias cosas. Quería ser astrónomo. Quería, por otra parte, ser historiador. En algún momento quise ser sacerdote. La verdad no me decía por nada. Pero siempre me llamó la atención el trabajar con computadoras. Siempre las computadoras me llamaron bastante la atención. Entonces yo dije que quería hacer algo relacionado con las computadoras. Además que para mí pues ha sido más fácil relacionarme con la gente. O sea, desde que tengo una computadora he aumentado mucho mi vida social. Porque para mí ha sido más fácil relacionarme con la gente a través de una computadora que físicamente. Esto pues sé que va a sonar un poco raro. Porque mucha gente, quizás muchos de ustedes están acostumbrados a que las relaciones tienen que ser físicas, presenciales. Que si no ven a la persona ahí, entonces es como si no estuvieran hablando con ella. Pero en mi caso esto no, digamos, no es tan relevante. Para mí el poder estar hablando con alguien, así como lo estoy haciendo con ustedes, eso para mí ya es bastante. Entonces, antes del internet, antes de las computadoras, pues yo estaba muy aislado. Realmente no tenía ningún grupo de amigos ni nada. Y gracias a las computadoras es que he podido pues tener algunos amigos, compartir temas de interés con algunas personas. Y también he podido hacer algo pues que ahorita está muy de moda. A raíz de lo que fue la pandemia y todo esto, que es poder trabajar desde casa. Y sí, amigos, trabajo desde casa. Ahorita pues me considero creador de contenido en YouTube. Y es un trabajo que puedo hacer desde casa o desde cualquier otro lugar. Siempre y cuando, claro, tengo una conexión estable a internet. Siempre y cuando ese internet funcione bien y lleve a cualquier lugar, pues ya sea mi teléfono celular o mi computadora portátil. Esas son las ventajas que tiene la tecnología, al menos. Que para algunas personas con discapacidad es una bendición. Porque a veces trabajar en un ambiente, digamos, con muchas personas, con varias personas, nos puede saturar. Esto en particular a las personas que somos autistas, ¿sí? El autismo está afectado a lo que es la integración sensorial. Y claro, en mi caso para mí es mucho más fácil trabajar desde una computadora en la casa o en cualquier otro sitio que viéndome con la gente cara a cara. Puedo desempeñarme mejor. Ahorita, por ejemplo, estoy aquí grabando esto y bueno. Y este programa puede que tú lo escuches apenas unas horas después de haber sido grabado o que lo escuches un año después. Lo bueno es que, bueno, esta comunicación es atemporal. Pues entonces, a ver, ¿qué fue lo que a mí más me costó? A mí lo que más me ha costado en mi vida laboral es como saber vender mis habilidades, saber convertir mis fijaciones y mis temas de interés en un producto útil, en algo que aporte valor a las personas. Esto quizás es lo más complicado
para muchas personas que tenemos alguna discapacidad cognitiva, alguna forma de autismo, digamos cualquier otra discapacidad, poder, digamos, romper con esa barrera actitudinal que tienen muchas personas que creen que las personas que cognitivas no podemos hacer nada. Creo que eso es lo más difícil. Por eso es importante cuando se trabaja con una persona cognitiva poder trabajar en lo que la persona sí puede hacer. Porque independientemente de la condición de discapacidad que nosotros tengamos, siempre va a haber algo que vamos a hacer muy bien. Siempre vamos a tener como alguna especie de talento, algo que de alguna manera u otra se pueda potenciar, y eso es lo que, bueno, lo que es importante conocer. En mi caso, pues mi madre me ha ayudado, mis familiares, he tenido la suerte, pues, de encontrarme con personas que me han apoyado, que me han impulsado a seguir adelante en mis temas de interés, que me han mostrado el máximo potencial que puedo alcanzar, que han creído en mí. Bueno, también he tenido algunas malas experiencias, bueno, de conocer personas que han querido hundirme y todo, pero afortunadamente han sido más bien pocas. Creo que las personas que han creído en mí, que me han apoyado, han sido más. Y eso es muy importante, amigos, porque eso es algo que refuerza la autoestima de una persona. Otra cosa es que, bueno, también participé en algunos programas de inclusión laboral. Hace algunos años pude trabajar con la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá en un proyecto sobre inclusión educativa, donde se analizaba cómo era la inclusión educativa en los colegios de Bogotá, y pude trabajar de la mano con varias personas con discapacidad cognitiva. Pude hacer una investigación con ellos y fue un tema pues bastante interesante. Bastante interesante en el sentido de que por un lado fue un desafío, porque tuve que irme a trabajar a una ciudad que no conocía, en este caso Bogotá. Fue un desafío porque, bueno, debí trabajar en equipo con personas que tampoco conocía, tuve que adaptarme a reglas nuevas. Todas estas cosas para una persona con discapacidad cognitiva pueden ser complicadas, pero afortunadamente tuve personas que me ayudaron, tuve personas que me colaboraron. Eso les puedo decir, amigos. Realmente es difícil hacerse un hueco, pero bueno, eso digamos que nos pasa en cierta manera a todos. Algunos nos toca trabajar un poco más duro para podernos hacer un hueco, o sea, para al menos poderle mostrar al mundo lo que sabemos, lo que valemos. Entonces, un mensaje que quiero dar a los papás desde este testimonio es que crean en sus hijos, crean en sus capacidades y trabajen sobre todo en identificar los talentos. Traten de usar las fortalezas que tiene la persona con discapacidad para compensar sus debilidades. Eso es súper importante. Hagan las terapias que sean necesarias. Traten de dar a esa persona la mayor autonomía que sea posible, porque todo eso va a ser crucial en la parte laboral cuando sus hijos tengan que comenzar a trabajar. Y bueno, los que quieran conocer mi trabajo, pues los invito a que me conozcan en mi canal de YouTube. Se llama A lo Aspergiano. En este espacio ya he hecho más de 400 vídeos. Durante casi 8 años, todas las semanas hago un nuevo vídeo. Hago transmisiones en directo, videos cortos. También edito video también en este espacio. Aparte de lo que yo hago como ingeniero de sistemas, que es reparar computadores. Básicamente digamos que esto es mi vida laboral hoy en día. Lo que hago para sustentarme. Obviamente pues no gano mucho. Gano un poco menos del mínimo. A veces medio salario mínimo, pero digamos que estoy contento. Mi familia también me apoya. Es lo que les puedo decir. Quizás hay cosas que para la edad que tengo todavía no he hecho, pero bueno, ahí vamos poco a poco haciendo cosas. Y una de esas cosas es que también hago
es crear este programa de radio, tratar de que varias personas hablemos en este espacio, sean entrevistadas y todo, y la verdad pues me alegra mucho que varios de ustedes puedan pues apoyar este proyecto, ayudarlo a difundir para que puedan llegar a más personas, amigos. Y pues amigos, quiero que si alguien quiere compartir su historia de vida, pues en los comentarios lo puede hacer, es libre de hacerlo perfectamente. Cuénteme cómo ha sido tu vida laboral, qué ha sido lo más difícil, cuáles han sido los desafíos más importantes. Si eres padre, cuidador de una persona con discapacidad, igual también puedes contarnos acá cómo ha sido la vida de tu hijo. Si ya es adulto, cómo has hecho para que pueda trabajar, para que adquiera habilidades. Cuéntanoslo todo acá que nosotros lo vamos a leer. Y ahora vamos con la siguiente sesión de nuestro programa. La frase de la semana. Bueno amigos, ya en esta sesión de la frase de la semana, hoy vamos a usar precisamente una frase de Specialisterne. Esta empresa que ha incorporado en su planta laboral a personas con autismo, que las ha ayudado a conseguir trabajo, a capacitarse y todo esto. Y es una frase, bueno, que me llamó bastante la atención. La frase dice así: cada uno de nosotros tiene el poder de decidir. ¿Vemos una mala o una buena hierba? Bueno, esta frase no es de ningún filósofo ni sociólogo conocido. Esa es una frase, digamos, de manual que bien podría enmarcarse en algunos libros de psicología optimista. Bueno, es una frase optimista. Fue pronunciada en su momento por el danés Thorkild Sonne, quien fue la persona que fundó Specialisterne. Sonne se inspiró en que su hijo Lars había sido diagnosticado de autismo y él encontró, digamos, la fórmula, la estrategia de poder potenciar las habilidades que su hijo tenía para poder integrar no solamente a su hijo, sino también a otras personas dentro del espectro autista al mercado laboral. Entonces, ¿qué significa esta frase de que vemos una buena o mala hierba? De que hay plantas que están ahí en la naturaleza y que a veces podemos verlas como plantas que ocupan espacio, que invaden el terreno de otras, todo esto. O sea, según como lo veamos, podemos ver a las personas con discapacidad como una carga, como un estorbo, como eso, como una mala hierba, pero si la miramos de manera diferente, si nos enfocamos en sus capacidades, podemos ver lo contrario, podemos ver una buena hierba. Entonces lo que este señor notó es que hay personas con autismo que tienen habilidades muy específicas. Habilidades enfocadas en los detalles, la constancia, la perseverancia. Él notó que habían personas que tenían muy buena capacidad para la concentración y las tareas repetitivas. Y él se dio cuenta que en las empresas modernas hay cosas en las que esto se puede aprovechar. Algunas de estas características que tienen algunas personas con autismo pues son, digamos, lo así, cosas que algunos desechan, que dicen no, eso de ser perseverante, eso es algo que hay que erradicar. Eso de enfocarse con los detalles no es bueno porque la persona pierde la atención de otras cosas. Entonces, aquí se trata es como de coger lo que hasta cierto punto es una deficiencia y darle la vuelta y verlo como una habilidad. Y efectivamente hay personas con autismo o con síndrome de Asperger como yo que, aunque tenemos dificultades en la comunicación, la interacción social, que es lo que usualmente nos expulsa, nos acaba sacando del mercado laboral, también tenemos buenas capacidades. Hay personas que tenemos algunas habilidades por encima de lo normal y podemos tener muchas ganas de trabajar y hacer las cosas, y esto es lo que decía aprovechar él. Entonces, lo que todo esto nos deja como moraleja es que una persona, o sea, la discapacidad
de una persona no tiene por qué ser un impedimento para su vida. Más bien, la discapacidad se puede, según cómo se mire, ver como un plus, en el sentido de que a veces la persona ha tenido que desarrollar estrategias nuevas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de afrontar la vida. A veces la persona con discapacidad puede haber desarrollado fortalezas que otros no han desarrollado. Y ese es el mensaje que queremos dejar desde este episodio. A los que escuchen esto, claro. Que es más importante enfocarse en las fortalezas. Y bueno, amigos, ese era todo el episodio de hoy. De verdad, pues gracias por haber llegado hasta acá. Esperamos que haya aprendido algo. Nuevamente los invitamos a que nos dejen sus comentarios. Y recuerden que este episodio y todos los demás los van a conseguir en YouTube, en un canal llamado Discapacidad Nación, donde todas las semanas publicamos los episodios. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, activen las notificaciones para que no se pierdan nada. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico discapacidadnacionsantander@gmail.com. No olviden contarnos sus experiencias, contactarnos si quieren participar en algunos de estos episodios. También decirnos lo que piensan, es muy importante. Y en el próximo episodio vamos a hablar del componente social de la estrategia RBC, de lo que es la asistencia personal, las relaciones de matrimonio, la cultura, las artes. Así que se viene un episodio bastante interesante porque vamos a hablar de la vida pública, de la participación social de las personas con discapacidad la otra semana. Así que no siendo más, nos vemos la otra semana y chao, chao.